La Fiscalía Nacional Económica acusó a Google por posición dominante y pidió una multa de 89 millones de dólares aproximadamente en el requerimiento emitido al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Para profundizar en este tema, estamos en contacto con el académico de la Universidad de Chile y consultor internacional de libre competencia, Francisco Agüero. Francisco, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, a ver, expliquemos de qué se trata la posición dominante. Esto tiene que ver con la empresa Google, en lo que son las tiendas de aplicaciones, de apps. Es lo que una investigación de hace un par de años, de hecho, que desarrolla la Fiscalía Nacional Económica. Sí, bueno, la posición dominante es, diríamos, una situación cercana al monopolio. El monopolio es como cuando hay solamente un único vendedor y la Ujú. posición dominante es que casi tiene una situación monopólica. La Fiscalía Económica señala que en el mercado específico Google tendría alrededor de el 95% del mercado. Recordemos que esto es una acusación respecto al sistema operativo. El sistema operativo viene instalado en muchos teléfonos, el sistema Android. Y del sistema operativo, bueno, primero viene una dificultad de instalar otras aplicaciones, vienen preinstalados Ajá. en los equipos, Claro, y habla de eso que también dificulta. están instalados y que en términos de la interfaz están ubicados en lugares, podríamos decir, privilegiados, o sea, que se ven más, No, por ejemplo. absolutamente, es decir, ellos preinstalan la aplicación de Google donde están las descargas de otras aplicaciones. Es difícil desinstalarlo, lo hace gente con mucho conocimiento. Y como vienen preinstalados, es lo que uno mantiene, ¿no? Ahí la conducta humana es mantener lo que hay, diríamos, ¿no? Entonces, además, se instalan en lugares más visibles. Esto también es en un entorno donde también está YouTube y una serie de otros productos, entonces se habla de un ecosistema, por así decirlo, donde Google tiene casi un monopolio. Y esto, además de estas conductas, se agregan conductas asociadas al sistema de pagos, ¿no? Entonces, cuando uno descarga una aplicación, como podría ser Netflix u otras. Además, el sistema de pagos es el sistema de Google Pay. Entonces, también ahí, de alguna manera, el monopolio que tiene en el sistema operativo lo extiende a otros mercados. Ahora, también esto no es solamente una investigación del órgano de libre competencia aquí en Chile, porque a nivel internacional desde hace un buen tiempo también, no solamente con Google hay que decirlo, sino con otras compañías, por ejemplo Apple, las más grandes, digamos, en términos de las tecnológicas de este nivel y que tienen tiendas de aplicaciones, ya han habido definiciones por parte de la justicia. Recuerdo, por ejemplo, lo que sucedió con la Unión Europea. Sí, efectivamente esto comienza con una denuncia de un abogado chileno, de un Ujú. colega de libre competencia, que es tanto respecto a prácticas de Apple como de Google. Son bastante parecidas. Lo que hizo la fiscalía es que mantuvo esta investigación y la separa la investigación respecto de Apple, así que es posible que haya también un requerimiento futuro respecto de Apple. No sería nada de raro. Pero como bien decía, estos son investigaciones internacionales. Han habido acusaciones también no solamente de agencias de libre competencia en otros países, sino que también de empresas. Por ejemplo, Epic, que es la empresa que hace Fortnite, ese famoso juego, Sí. tuvo problemas parecidos con Apple y en Estados Unidos presentó demandas contra Apple por prácticas parecidas, de alguna Claro, manera. porque le instalaba o generaba barreras para poder instalar en los dispositivos con iOS, con el sistema operativo, ese juego particular. Y además lo que hizo Epic, que es un caso parecido, que Epic incluso lo Games, sí. menciona la propia fiscalía, Epic trató de desarrollar un sistema de pagos paralelo y Apple le dice, no, tiene que utilizar mi sistema de pagos. Es decir, esto es más o menos parecido. Ujú. Al tener Google, obligar a que se utilice Google Pay, extiende su monopolio al mercado de medios de pago y eso impide que aparezcan otros sistemas de medios de pago y al ser el monopolio cobra lo que quiere, en definitiva, ¿no? Eso tanto para los consumidores como para los desarrolladores de aplicaciones. Es decir, esto afecta a los consumidores. ¿M? Claro, y aquí es parte del requerimiento que hace la Fiscalía Nacional Económica, porque recordemos que la Fiscalía hace la investigación, emite el requerimiento al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, lo que solicita, digamos, son sanciones. Obviamente, quizás la que más llama la atención es la sanción monetaria de casi 89 millones de dólares, pero es relevante el que pide medidas para restablecer la competencia en el mercado de distribución de aplicaciones y pagos digitales, lo que obligaría, digamos, a reformular. Entiendo que si el tribunal dijera, ok, tiene que hacer estos cambios, reformular lo que es este negocio de Google sobre las aplicaciones.
Tal cual. Los temas de libre competencia, Digo, el tema, perdón, el tema monetario es más vistoso, pero yo encuentro que en lo profundo, digamos, podría ser un cambio bastante profundo en lo que es Google aquí en Chile, pero tiene que ser a nivel internacional también. absolutamente. Los temas de libre competencia, nosotros estamos acostumbrados a los casos de colusión, que dos Claro. competidores se ponen de acuerdo en subir precios, típicamente. Y esta acusación de abuso de posición dominante va más a la esencia del negocio. Como bien dices tú, esto puede obligar a que Google tenga que cambiar sus prácticas comerciales, ¿no? Cómo hace negocio, el mecanismo de pago. eh, y bueno, acá han habido acusaciones en otros países, en otras jurisdicciones. Yo me imagino que primero la compañía se va a defender como corresponde, a esperar que se notifique. No es la primera acusación contra Google en el Tribunal de Libre Sí. Competencia. Han habido acusaciones de empresas chilenas, sobre todo medios de comunicación, por el Sí. uso de las noticias, pero no sería de extrañar que asociaciones de consumidores u otros desarrolladores de plataformas chilenas se hagan parte del caso porque, bueno, por una parte, la Fiscalía Económica es un servicio pequeño, tiene recursos limitados, es un caso muy complejo. Los casos de abuso son complejos y no es de extrañar que Google se defienda con todo, Google Internacional, no Google Chile. Sí, claro, claro. Así que también es probable que otros actores se hagan parte apoyando la acusación de la Fiscalía. Y ese es el punto, ¿ah? Y te quiero hacer la pregunta, Francisco. La ley de libre competencia en nuestro país es una ley distinta a la de hace años. Hay una ley bastante más robusta, pero yo no sé si está en línea, digamos, con lo que tiene que ver con el comercio digital. En tu experiencia, no estoy mirando en menos la ley, que se entienda bien, reformulo un poco, pero está, digamos, en el mismo paso para que de alguna manera se tomen las medidas si efectivamente, y lo pongo en condicional, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia determina que hay un abuso de posición dominante por parte de esta empresa. Bueno, la libre competencia tiene que ver muchísimo con la innovación. Ujú. Y la ley de libre competencia chilena, que la última vez que se modificó fue hace ya 9 años, es una ley bastante moderna. Ya, Por ejemplo, el tamaño, la cuantía de la multa, 90 millones de dólares, es porque es un porcentaje de las ventas que tiene Google en esta línea de negocios. Y hay que considerar que la Fiscalía dice que la práctica comenzó al menos el año 2019. Y esa es la línea en Chile. Esas son multas muy cuantiosas y Chile tiene un sistema a nivel iberoamericano, de América, bastante robusto, una buena institucionalidad, permite la participación de terceros, de empresas, no solamente de consumidores, sino que de competidores también, asociaciones gremiales. El tribunal se ha enfrentado a temas tecnológicos. Hace algunos años hubo una demanda de un sindicato de taxistas contra Cabify y Uber. En ese caso lo perdieron el sindicato, pero el tribunal se enfrentó a este tema tecnológico de aplicaciones y hace varios años. ya. También ha habido casos de criptomonedas, exchange de criptomonedas hace algunos años también. Entonces, el tribunal ve estos temas porque, bueno, son, como vemos, plataformas que se desarrollan y que pueden ser monopólicas. El caso de Google es más antiguo. Y bueno, es un desafío para la autoridad, también para el tribunal. Una cosa interesante Sí. que en el tribunal podría haber un espacio para acuerdos, es decir, como las solicitudes de la fiscalía, más allá de la multa, podrían ser resueltas a través de una conciliación. Es decir, el tribunal puede llamar a las partes a un acuerdo. Ahora, no, difícil tal vez que Google llegue a un acuerdo en estos términos, pero probable que se acoja a criterios que haya aceptado en otros países. Eso podría ocurrir. Ahora, eventualmente estos acuerdos podrían considerar también eventuales compensaciones para desarrolladores de aplicaciones y compensaciones para consumidores. Bueno, es un tema que hay que probar. Ya, Entonces hay que determinar cuál ha sido el daño. No conocemos ahí la cuantificación del daño que ha hecho la fiscalía. Estamos bien optando por un porcentaje de la línea de negocios. de Es decir, ventas, claro. puede ser difícil determinar la afectación a los consumidores y a los desarrolladores. Pero sí, lo que normalmente debiera ocurrir, y ya ha ocurrido en algunos casos, es que después de una sentencia del tribunal que dice que el acusado, en este caso Google, eh, es culpable, podrían venir eventuales demandas de terceros que el mismo tribunal conoce y podrían determinar la indemnización de perjuicios, que es algo que hemos visto respecto a consumidores. Acá Ya. la Pero eso afectación a los sería más bien consumidores. en la vía judicial, no por el tribunal mismo, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, ¿no? No, no, el mismo tribunal, pero después. Ya, Es lo que le llaman son como demandas consecutivas. Es decir, primero obtengo la sanción, la ujú, multa, claro. determino que alguien es culpable, y luego viene un juicio en el mismo tribunal, lo que ayuda, porque el tribunal ya conoce el mercado, ya conoce el caso, es decir, no se discute la infracción,
solamente se discute El daño. la causalidad, es decir, que el efecto de la práctica haya producido el daño y la cuantía. Ujú. Cuantía del daño, quiero decir. Claro, la cuantía del daño en ese sentido. Es bien interesante porque también, tú lo dices, Francisco, hay una experiencia dentro de la libre competencia, de la innovación, de la tecnología, pero aquí estamos hablando con gigantes a nivel internacional. Hay también antecedentes a nivel mundial, pero obviamente la jurisprudencia o las leyes son distintas en lo que puede ser en Europa, en lo que en Chile. ¿Cómo también se puede hacer un derecho comparado? ¿Se puede hacer derecho comparado, de hecho, dentro de lo que sería el trabajo que haga el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, o tiene que ceñirse solamente a lo que es la norma y el marco normativo chileno? Bueno, en Europa hay una discusión bien interesante, han sacado normativa sobre el cruce de las grandes plataformas digitales como es Google, como es Apple, como es Facebook, datos personales Sí. y libre competencia. Eso en otros países no se ha seguido, ha habido una discusión en Chile si requerimos una ley de plataformas, hay proyectos de ley al respecto, pero no lo tenemos. Eso tenemos que ocupar la herramienta, la caja de herramientas de la libre competencia, que es una buena caja de herramientas, digo yo, es Ujú. bastante sofisticada. Tenemos muy buenos funcionarios en la Fiscalía Nacional Económica y muy buenos funcionarios y economistas en el tribunal y buenos abogados, hay que decir, y buenos economistas. Em, pero te diría que es una regulación que normalmente conversa mucho con lo que ocurre en otros países. Ya. La Fiscalía y el Tribunal están permanentemente viajando y conversan mucho con autoridades extranjeras, los abogados también, pero ciertamente hay redes bien internacionales y recogen los criterios de Estados Unidos y yo diría más bien europeos. Eso es algo que ya se ve que el Tribunal y la Fiscalía se mueven más hacia el mundo europeo de libre competencia. Pero, como te mencionaba, esta demanda de Fortnite contra Apple está mencionada, por ejemplo, en la acusación de la Fiscalía, lo que muestra que saben muy bien lo que está pasando, muy, muy, muy contingente, muy actual. Ahora, por último, Francisco, agradeciendo la explicación, los plazos podrían ser largos en esta investigación. No estamos hablando de una investigación sencilla y una determinación que sea de un día para otro. De hecho, ya se habla desde 2019 lo que serían estos eventuales actos de posición, de abuso de posición dominante. Bueno, y aquí la denuncia es de fines o mediados del año 2022, es decir, toma más o menos 2 años y medio, es decir, Ajá. es un plazo largo Claro, para la investigar, denuncia de un particular en este caso pero en que particular, es inicia la decir, investigación. claro, exacto. Eso muestra que, bueno, la fiscalía tiene sus tiempos Ujú. y tal vez a uno como desarrollador, si yo fuera desarrollador, me gustaría en otros tiempos, Lógico. pero la fiscalía hace una investigación bastante exhaustiva, arma un muy buen caso, tiene una muy buena teoría del caso, va con prueba económica y sabe a lo que se enfrenta, además, ¿no? Enfrentarse, esto no es una empresa chilena, es Google. Enfrentarse a empresas con muchísimos recursos, son las empresas, hemos visto a Donald Trump con los ejecutivos de esas empresas Ujú. al asumir, es decir, a ese nivel estamos hablando. Eh, y luego viene una etapa en tribunal, está recién comenzando el juicio, hay que esperar la notificación, hay que notificar incluso en Estados Claro. Unidos. Y lo que También a viene la matriz. normalmente, Y en este caso hay un espacio para que Google, ya sea en su fila chilena o matriz, puedan recurrir, digamos, ante este requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica. no, por supuesto, ellos van a decir que tiene, y lo que normalmente ocurre, que dicen que tiene deficiencias, que el caso no es tan preciso, ganando tiempo, pero finalmente debieran estar contestando el requerimiento dentro de cierto plazo, digamos algunos meses una vez de que se notifique, que un par de meses puede ser, ahora con la complejidad de la notificación en Estados Unidos. Y luego viene la etapa, muchas veces el tribunal abre un espacio para la conciliación, para que lleguen a acuerdo. Yo creo que dada la complejidad, no solamente de este caso, Ujú. sino que en general los casos de abuso muchas veces se resuelven, se puede, como decías tú, llegar a una modificación del negocio, Ya. como ha ocurrido en casos de embotelladoras que han tenido prácticas parecidas, que son lo que Pero se tú llaman dices, es más restricciones factible, verticales. tú ves más factible de que se llegue a un acuerdo eventualmente, nos falta mucho recorrido todavía, pero que se llegue a un acuerdo entre las partes que signifique, obviamente, lo que es lo que alega la Fiscalía Nacional Económica, de que hay transgresión a la libre competencia por parte de la empresa. Es posible. Ahora, Ya. si ingresan otros actores, puede que se complique un poco. No sería nada raro que viéramos demandas parecidas y que el tribunal tenga que acumular. Y ahí se puede complejizar un poco más el asunto. Lógico. Pero claro, una solución rápida sería llegar a un acuerdo, que también es algo que yo creo que la Fiscalía lo ha hecho en casos parecidos de restricciones verticales, en casos de detergentes de transnacionales que estaban en Chile, de embotelladoras de Coca-Cola. Es decir, es una práctica que se ha ocupado en vez de esperar el término del juicio, porque después viene, además, cuando se dicte la sentencia, estamos hablando de un par de años más tal Ujú. vez, eventualmente una reclamación a la Corte Suprema. Ahora,
La Corte Suprema también ha sido bastante activa, y esto es bien inusual en materia de libre competencia. Y por lo mismo, Google yo creo que preferiría tal vez un acuerdo en el Tribunal de Libre Competencia que una eventual sentencia de la Corte Sí. Suprema que podría ser muy desfavorable. Ahora, por último, y lo tenía en el tintero, esto en tu experiencia, digamos, con este u otros casos, más allá de lo que es el trabajo que tiene que desarrollar el tribunal, el requerimiento de la fiscalía, las partes, ¿puede generar algún tipo de daño reputacional que me imagino que no es tan efectivo en términos de justamente lo que dice la Fiscalía Nacional Económica, que en términos de lo que es la compra de aplicaciones y el pago digital ocupa el 95% del mercado esta empresa? Bueno, O sea, no yo creo tienes que el mucha tema opción de reputación. cambiarte, digamos. De hecho, hay una. No hay. No, yo diría que lo más grave en términos de reputación se ve en casos de colusión. Ya, claro. Pero incluso en casos de colusión, las empresas a veces llegan a acuerdo, conozco un caso y después dicen ojalá que no se hable más del asunto. Siendo la colusión es algo que sí se entiende que afecta a la reputación. Ahora, Google partió siendo una empresa que su lema era no hacemos el mal, ¿no? Ahora se ha visto que, bueno, son un monopolio y por lo mismo pueden hacer el mal. Yo creo que lo tienen internalizado ellos, pero de todas maneras, claro, además que son monopolios con los cuales uno tiene que lidiar. Y lo mismo sería si que viene una acusación respecto de Apple. Entonces, pero el daño yo creo que lo tienen asumido, ¿no? Y no es un caso de colusión, que eso que por lo menos a nivel chileno, de jueces, de personas de la calle, lo ven como lo más grave Sí, en claro. materia de libre competencia. Claro, porque hay harta historia que hemos conversado otras veces contigo, Así es. Francisco. Francisco Agüero, siempre un placer. Muchas gracias por acompañarnos y explicarnos lo que tiene que ver este caso de libre competencia. ¿Eh? Que esté muy bien. Igualmente, chao. Nos vemos. Chao.